Bueno, pues nada, hoy tenemos una valoración del partido que acabamos de jugar, del Alcira Nitida Lauguro Ibarra, y bueno, estamos tristes porque no nos hemos podido llevar los 3 puntos, pero yo tengo un par de valoraciones diferentes, una valoración deportiva y una valoración extradeportiva. La valoración deportiva pues es que estoy súper orgulloso de cómo hemos competido hoy aquí. En las condiciones en las que hemos competido, primero viniendo con la gente que estábamos y demás, hemos competido muy bien. El partido se nos ha puesto un poco de espalda cuando nos han metido el primer gol, pero hemos cogido confianza, estábamos muy bien, estábamos llegando, hemos remontado enseguida, hemos puesto el 1-1. La primera parte iba bueno, con sus pegadas y con sus llegadas. Y la segunda parte sí que el arranque igual han tenido fuerte y hemos sufrido algo. En defensa hemos sabido resistir, incluso nos hemos puesto por delante con el 1-2. El partido estaba pues en los detalles, en una llegada, en que la metieras. Hemos tenido varias llegadas que no hemos podido meter, nos han metido el empate. Y tengo un equipo que nunca pierde la cara a los partidos, siempre quiere ganar. Yo me ofrezco a ello y hemos sacado el 5-4 para ganar. Hoy nos ha tocado la parte negativa del ataque de 5-4, pero yo creo que quitando esos 3 últimos minutos, no sé si ha sido el físico de que estábamos muy justos, no sé si ha sido tomas de decisiones, pero súper orgulloso de estos chavales porque han competido en estas condiciones que estoy diciendo. En un escenario espectacular como es el Palau de Sports, pero ahora ya pasó la parte extradeportiva donde nos hemos tenido que pelear y competir contra cosas que no nos gustaría competir en este deporte, con una afición, me imagino que sería el 60-40, que el 40% de esa afición se ha dedicado solo y exclusivamente a faltar al respeto, a amenazar a los jugadores y al cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Y nosotros en esas situaciones está claro que al final es una olla a presión, nos han conseguido sacar del partido y ahí es donde posiblemente hayamos perdido ese plus de poder haber ganado o poder haber perdido. Yo solo le doy la afición, le doy la enhorabuena a la gente que se ha aportado deportivamente, a los que han hecho bien las cosas. Nosotros seguimos en nuestro camino, seguimos peleando, estamos súper orgullosos del trabajo que se está haciendo. Quedan 10 finales, iremos entrenando, preparando partidos y a sacar esto adelante, que estamos muy bien posicionados. Estamos donde queremos y seguiremos ahí.